¿Acaso Jesús afirmó que regresaría en su propia época? Algunos versículos en los evangelios parecen sugerir que Jesús afirmó que regresaría en su propia época. ¿Pero significa esto que su promesa ya se cumplió, que falló o que hay un enfoque más profundo? En este video exploraremos los pasajes clave, los debates teológicos y las posibles conclusiones basadas en la investigación histórica y bíblica. Acompáñame en este viaje de análisis. Mateo 10:23. Cuando os persigan en esta ciudad, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. Mateo 16:28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Marcos 9:1. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Lucas 9:27. Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Mateo 24:34. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 1 Tesalonicenses 4:15-18. Habla de los que vivirían hasta la venida del Señor y del arrebatamiento. Estos pasajes han sido interpretados por algunos como una promesa de que Jesús vendría en su propia generación. Pero para llegar al significado más probable, debemos ver el contexto histórico, las interpretaciones teológicas tradicionales y los estudios críticos modernos. ¿Qué significa esta generación? En el contexto judío, la palabra generación, genia, puede tener matices. Puede referirse a la misma generación contemporánea o a tipo de generación, época, linaje. Algunos estudios muestran que los escritores del Nuevo Testamento usaban generación en sentido más amplio, no necesariamente en un lapso estricto de 30-40 años. El discurso de Jesús sobre el fin, especialmente en los capítulos de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, usa un lenguaje simbólico, escatológico y profético. En la profecía bíblica, no todo lo que viene implica un evento físico visible inmediato. Algunos aspectos pueden referirse a juicios, derrumbes de sistema, transformaciones espirituales. El problema del no gusto la muerte. Si Jesús decía que algunos no morirán antes de ver su reino, ¿cómo entenderlo si pasaron generaciones y esos que vivían fallecieron? Algunas interpretaciones sugieren una visión espiritual del reino más que una manifestación física, pero el texto no especifica esa idea de que sería espiritualmente. Cartas del Nuevo Testamento posteriores. En 1 Corintios 15:51, Pablo habla de todos seremos transformados en un momento, lo cual sugiere que la resurrección y transformación no necesariamente ocurren dentro de esa generación. Ahora bien, hay que considerar que Pablo tenía una visión distinta al judaísmo original en cuanto a Cristo. Segunda de Pedro 3, del 8 al 9. Pedro discute el tiempo del Señor, diciendo que para Dios un día es como 1000 años, lo que relaja la exigencia cronológica literal, pero también se siente como si está justificando la espera. Evidencia histórica externa. No hay ningún evento histórico verificado que muestre una venida visible de Cristo en el siglo I que coincida con los criterios de los evangelios. Los primeros cristianos esperaban un retorno inminente, lo que explica muchas exhortaciones a mantenerse vigilantes y vivir en santidad sin mencionar que vendían sus bienes materiales. El cumplimiento parcial con la destrucción de Jerusalén, 70 después de Cristo. Algunos estudios señalan que muchos discípulos comprendieron este reino que vendrá con poder, como la caída del sistema religioso judío y el juicio sobre Jerusalén. También se ve en pasajes como Mateo 24:1-28, donde Jesús habla de señales como guerras, pestes, terremotos, abominación de la desolación, tomado de Daniel, que muchos creen que se cumplieron en su época o poco después. Exégesis contextual de no gustar la muerte. En Marcos 9:1 y paralelos,
Ver el reino de Dios con poder podría referirse a la experiencia de la transfiguración de Jesús. Pedro, Santiago, Juan lo presenciaron, o a los milagros, señales y la resurrección como anticipo del reino. Algunos eruditos sugieren que algunos de los que están aquí no necesariamente significan todos, o que la frase es retórica para urgir vigilancia. La expectativa apocalíptica del primer cristianismo. Muchos estudios del Nuevo Testamento destacan que en las primeras comunidades cristianas, la expectativa de la inminencia del fin era fuerte, y algunos pasajes posteriores ajustan esa expectativa conforme pasa el tiempo. Por eso Pablo escribe, aunque el tiempo haya sido acortado, en 1 Corintios 7:29. Además, el retraso del retorno se convierte en un tema teológico importante. ¿Por qué tarda? ¿Cómo entender la paciencia de Dios frente a la irreverencia humana? Véase 2 de Pedro 3:8-15. Arqueología, historia y documentos antiguos. No hay evidencia arqueológica ni documentos extrabíblicos que confirmen una aparición visible de Cristo en los siglos I o II. Ningún historiador del primer siglo, como Flavio Josefo, Tácito, Suetonio, menciona un regreso literal de Jesús. Esto sugiere que los lectores antiguos esperaban un acto dramático, pero no ocurrió de la forma literal que algunos interpretan. Entonces, ¿qué podemos concluir con los datos que tenemos hasta ahora? 1. Los versículos que hablan de una venida próxima no deben leerse a la ligera, ni sin considerar su contexto literario, histórico y teológico. 2. Es plausible que muchas de esas promesas tuvieran cumplimiento parcial en el siglo I. Por ejemplo, la caída del templo, el juicio sobre Jerusalén, etc. 3. Sin embargo, aspectos del retorno final de Cristo, juicio, renovación cosmológica, nueva creación, siguen siendo esperados por los cristianos, ya que hasta ahora no ha sucedido. 4. Una postura equilibrada es aceptar un cumplimiento múltiple, ya, anticipaciones y juicios históricos, y todavía no, la consumación futura que tanto se espera. 5. La expectativa de una venida inminente sirvió como motor de vida ética, vigilancia espiritual y esperanza en las primeras comunidades cristianas. Y todavía lo sigue siendo al menos para los que aún lo esperan. 6. Como espectadores actuales, nuestro desafío es mantener esa tensión, vivir como si el Señor pudiera venir pronto, mientras esperamos con paciencia y fidelidad su manifestación final. Pero si eres de los que no cree que pueda regresar tranquilo, cada perspectiva tiene argumentos en mayor y menor grado igual de válidos como para ser respetados. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Jesús habló realmente de una venida literal en su generación? ¿O ves en los versículos un cumplimiento múltiple? Comparte tus ideas en los comentarios. Sería fascinante debatirlo juntos. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y activa la campanita para más contenido de teología, Biblia y debates interesantes. Además, si quieres que profundice en alguna interpretación específica, preterismo, futurismo, etc., déjamelo saber. La promesa de Cristo de volver ha sido una luz de esperanza desde el primer siglo, y aunque no todos pensamos de igual manera, sigue siendo muy interesante hablar de estos temas. Interpretarla con fidelidad exige combinar la palabra, la historia y la humildad ante el misterio de los tiempos. Hasta el próximo video.